después Ale pueda ver la clase. Hoy de qué hablamos? Implicancias. Tema que en constelaciones tratamos siempre implicancias. ¿Y de qué se tratan las implicancias? Hay montones. ¡Hoy Lava! ¡Hermosa! ¡Hola, Ama! ¡Qué bonita que es! Qué Eh, bonita. es preciosa la Ava. Y cuando nosotros vemos una constelación, ¿qué vamos a mirar? Las implicaciones que tiene la persona que viene a constelar con alguien del sistema. No sabemos con quién. Esa implicación que tiene con alguien del sistema puede conocerla o no conocerla la persona. Estar cargando con eso inconscientemente como muchas de las cosas que cargamos nosotras de nuestro sistema. Dice, cuando hablamos de implicaciones, es cuando un miembro de la familia asume los sentimientos, la actitud, el estado de ánimo de otro miembro de la familia. La enfermedad, el bloqueo o lo que sea que esté cargando ahí, ¿no? Y los vive como si fueran propios, pero no son propios. A menudo, dice, se trata de sentimientos, actitudes y estados de ánimo de un miembro de la familia de una anterior generación. Siempre, o de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, ¿sí? Eh, eh, que por lo general esa persona de la cual estamos implicados es algo que esa persona no pudo asumir esa responsabilidad o no quiso asumir la responsabilidad de algo que pasó, ¿sí? A veces no se quiere y a veces no se puede. Entonces, es importante, dice, notar que los miembros de la familia se pueden implicar sin conocerse. De hecho, tenemos muchas implicaciones, hay gente que ni conocemos en el sistema, eh, y que tampoco se sabe mucho entre sí de las personas, ¿no? Vamos escuchando historias que nos van contando, pero hay un montón de historias secretas que nosotros no sabemos y que de repente cargamos con esos bloques, ¿sí? Nosotros lo que vamos a ir a mirar en una constelación es con quién estamos implicados, que por lo general la implicación es porque hay una persona que estuvo excluida, ella en sí o lo que le pasó a la persona. Puede ser que hayamos excluido la vida, el destino de esa persona o la persona en sí o las dos cosas. Cuando hay algo que no lo estamos viendo, que no lo estamos incluyendo, que no, por ejemplo, un abuelo abandónico. Como fue abandónico, nunca se habla de él, como la abuela se enojó con él, entonces no se veía ese destino o se estaba enojado con ese abuelo abandónico, ahí ya excluimos. Cuando nosotros nos enojamos o juzgamos o algo así, ya ahí hay una exclusión. Esa exclusión en algún momento en nuestra generación o en la que viene, seguramente va a salir a la luz en un miembro, en uno o varios miembros de la familia. Vieron que hay veces que se repite mucho lo que pasó. Entonces, esperen que acá. Ahí está. Es importante notar que los miembros de la familia se pueden implicar sin conocerse o saber algo de ellos entre sí. Dice, la implicación es generalmente aún más fuerte con miembros de la familia que han sido excluidos, no mencionados o evadidos. También las personas que tenían la fuerte convicción de hacer lo bueno y que con el paso del tiempo se enteraron que era una atrocidad. Por ejemplo, abuelos que estuvieron en la guerra, que lucharon en el frente de batalla, mataron a otras personas porque en pos de la patria, digamos, de defender la patria, pero en una atrocidad, quitarle la vida a otra persona. Entonces ellos creían que era lo bueno, pero en realidad no era tan bueno. Entonces, ese destino, ese dolor, esas víctimas en manos de alguien de nuestro sistema, de alguna manera después van a venir a nuestro sistema a hacer algo ahí para que se anotarse de alguna manera para que
nosotros incluyamos la atrocidad que cometió el abuelo, el dolor de las víctimas, entonces ahí, porque ahí ya habría dos exclusiones, ¿sí? Que por lo general ese tipo de implicancias son las que después son problemas psiquiátricos en nuestro sistema. Esquizofrenia, eh, psicosis, neurosis, símel. Nada, este tema de las enfermedades mentales. Uh-huh. Y ahora em, eh, el tema de las enfermedades mentales siempre son todos excluidos, no es uno solo. Son todos excluidos que están enfrentados entre sí. Por ejemplo, perpetrador y víctima del sistema que están totalmente enfrentados y que no se ha visto ni el destino del perpetrador ni el destino de la víctima. Entonces bien. ahí están las psicosis, las neurosis, las esquizofrenias, todo lo que tiene que ver. Bipolaridad, ¿Cómo? la bipolaridad, Todo eso tiene que ver con dos excluidos. Dos excluidos totalmente enfrentados entre sí. ok. Del mismo sistema, no de Ujú, afuera, ¿eh? Por ejemplo, un padre que abusó de la hija. sí. Son del mismo sistema. La hija totalmente víctima de ese padre que es totalmente perpetrador, que no asume su responsabilidad, y la víctima que es Sí. víctima. Están enfrentados totalmente entre sí. Puede ser que cuando nazca un hijo de esa chica o un nieto de esa mujer que fue perpetrada por su padre tenga o bipolaridad o esquizofrenia o neurosis o psicosis o algún trastorno de personalidad. Ok, Ahora perfecto. ya voy a ir desglosándolo, porque eso es lo que más se ve. Que acuérdense que a la persona nosotros no la podemos contelar, a la que tiene el trastorno bipolar, psicosis, neurosis, porque no está en sus cabales. Sí podemos constelar a alguien de la familia que qué viene a decir eso. La persona que viene, por ejemplo, yo tengo un hijo con psicosis, voy a ir a constelar yo, a ver qué me quiere decir esa psicosis de mi hijo. Desde, desde mi punto, veremos quiénes son las dos personas que están ahí enfrentadas, haremos todo lo necesario para liberar a ese hijo, ¿no? El hijo que tiene un trastorno de personalidad no va a estar en sus cabales para venir a constelar, ¿vieron? Entonces, dice, una de las más comunes causas de es la parentalización. Implicancia primera, que la madre hable mal del padre o que el padre hable mal de la madre y que el hijo se ponga del lado de parentalización, que es lo que más se ve ahora en esta realidad, ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasa? Ese hijo va a cargar con ese dolor y va a juzgar al otro padre, pero por la mirada de uno de los padres, no por la propia, ¿sí? Esa parentalización es una implicación bastante jodida. Dice, una de las más comunes es la parentalización, cuando un hijo lleva una carga de los padres o cuando ellos dependen emocionalmente de sus hijos. Una muerte prematura es la más frecuente causa de implicancia, de hermanos hasta la edad de 25 años. Por ejemplo, papá, mamá tienen dos hijos. El primero de los hijos tenía 18 años, se muere. Queda el otro. Esa muerte de ese niño, de ese ser que hasta los 25 años estamos hablando de implicancia y de muerte prematura. Para el sistema es una muerte prematura antes de los 25 años. ¿Y quién va a cargar con ese dolor? Más allá de los padres que les va a doler y todo, el hermano ese se va a cargar con toda esa mochilita, ¿sí? Después, padre cuando los hijos son menores de 16 años. A ver,
un aborto espontáneo a partir del sexto mes de embarazo, muerte de parto como resultado de un parto. Por ejemplo, una mamá muere en el parto. El niño ese vive. La implicancia y el peso que va a tener ese niño cuando sea más grande va a ser grosso. ¿Por qué? Va a haber una culpa ahí inconsciente de que gracias a mi vida mi mamá murió. Y eso va a implicar también a los hermanos y también va a implicar al marido porque va a tener culpa porque por haber tenido sexo con la mujer tuvo el hijo y se murió. O sea, hay muchas implicancias cuando hay una muerte por parto, ¿sí? Eh, Esto también es aplicable a hermanos de los padres y de los abuelos. O sea, esto, si nosotros lo miramos desde nuestra mirada de nuestra línea, ¿no? Miramos que hayan muerto hermanos antes de los 25 años y demás. Pero también podemos mirar si han muerto hermanos de los padres antes de los 25 años, ahí hay implicancias también. Hay que ver qué miembro de la familia, porque por lo general uno no honra esas muertes y esos destinos difíciles, que son los que después salen a la luz en una constelación, de que alguien mira al piso y bueno, está mirando algún muerto, algún destino jodido ahí que nadie lo vio. Abuso sexual siempre trae muchas implicancias para todo el mundo. Asesinatos u homicidios que no se hablan mucho, pero en nuestros sistemas atrás deben haber habido muchos. Me acuerdo en el otro grupo había una chica que contaba que su abuela mató a golpes al hermano del padre cuando era chico. Y eso nunca se había hablado. Cuando lo vimos en una constelación, como que salió a la luz y ahí lo pudimos ver, ¿no? Pero ha habido como muchas cosas muy ocultas en nuestro sistema. Miremos, qué sé yo, a los bisabuelos nuestros. Nosotros ya en nuestra línea es como que ya estamos hablando más, estamos diciendo más, incluso nuestras madres por ahí ya nos han contado más cosas, pero de nuestros abuelos, bisabuelos para atrás, no sabemos mucho, chicas. Accidentes de coche u otros accidentes graves con muertes. Por ejemplo, van en un auto, 5 personas. El que iba manejando se salva, mueren los otros. El que se salva queda con la culpa de vivir por todos los demás. Esa implicancia puede trasladarse después a su descendencia, ¿sí? Colaboración con el fascismo, gente que ha venido de la guerra, de Alemania, de Italia, de Franco, de todos los que estuvieron en esa época. Participación en la Primera y Segunda Guerra Mundial, trae muchas implicancias, o graves crímenes relacionados con guerra, y nosotros acá en Argentina tenemos la dictadura, tenemos la guerra de Malvinas. Yo he tenido participantes que su papá había estado en la guerra de Malvinas y ahí venía toda una historia de dolor y de depresión y de cosas feas ahí. Yo he visto nietos de gente que ha participado la, en la, en eh, el año 70 y pico, 80, niños de, ponele, 7, 8, 9 años con mucha depresión, que aparentemente la vida está de 10, pero bueno, esos abuelos habían participado en la dictadura y habían eh, torturado gente y matado gente. Y quien la paga son esos nietos.
Eso sí lo vemos más a menudo nosotros porque es la historia en realidad nuestra. Después vienen graves injusticias relacionadas con herencia. Si alguien se quedó con la herencia de alguien o se estafó a algún miembro de la familia, ese que estafó o el estafado, los dos destinos, si fueron excluidos y no se habló, seguramente vamos a tener implicancias nosotros con respecto a lo que es la abundancia y todos esos bloqueos. Eh, por ejemplo, el hijo de un estafador, por más que tenga dinero, no lo va a notar y siempre se va a sentir culpable. Es una cosa inconsciente, porque está expiando la culpa de ese padre estafador. Siempre surgen estas implicancias, que uno de los miembros de la familia sufre un destino muy duro. Siempre las implicaciones tienen que ver con alguien que tiene un destino muy difícil. No son cositas aisladas o así nomás, son destinos complicados. Siempre las implicaciones son destinos complicados. Dice, los ejemplos más importantes de un destino muy duro son suicidio, descendientes de gente que se suicida. Eh, la, las personas que tienen una capacidad diferente mental, o sea, algún trastorno de, a ver, autismo, que es lo más leve, pero después hay un montón de discapacidades mentales que tienen que ver con que ha habido destinos muy duros arriba para que nazca un niño con esa discapacidad física o mental, que viene a traer solamente amor incondicional al sistema, ¿no? A que todo se mire con amor, a que todo se perdone y demás. Víctimas de un crimen, pacientes psiquiátricos, encarcelamiento, cárcel o campo de concentración, exclusión de la familia, bancarrota, nacimientos ilegítimos. Vieron que, no sé si en las últimas, Vane, que hubo los nacimientos de esos chicos, ¿fue en tu constelación? Sí, Hijos no reconocidos. Claro, exactamente. Una claro. hermana. Claro, Mi porque papá. claro, es una exclusión. Esa persona no se la cuenta. Y en algún momento Y eso va a salir a la luz. mis hermanos no quieren, no la toman como tal y le comenté algo a mi mamá harán 2 semanas y mi mamá me miró, me quería asesinar. Bueno, Esa no es tu eso, hermana. claro, eso vos lo haces Ay, vos, no. para vos, y Exacto. después del movimiento que haya o no, bueno, perfecto. Pero sí vos ya la incluiste, que eso es lo Claro, yo importante. ya está. Y ese es Claro. el movimiento, ¿no? De a poco ya vas a ver cómo todos los demás también van acomodando esas piezas. Pues esa persona existe. Exacto. Y lo que dijiste con respecto a las enfermedades, estaba pensando en mi sobrina y mi Sí, hermana. Que mi hermana, si logro convencerla de que vaya a contelar a mi sobrina. Porque ¿qué gracias tiene a tu Dios ya hace sobrina? 2 meses que hemos vuelto a hablar, que hacían más de 3 años que no hablábamos con mi hermana, ¡Wow! ¡Qué y no hermoso! hemos sentado eh, face to face, y bueno, no ¡Qué hemos dicho obviamente lo lindo! que había que decir, bien, tranquila, y ya, bueno, se calmaron las aguas. Mi sobrina tiene para mí un trastorno de personalidad, porque tiene que ¿Qué lo tomar notas? pastillas Cómo lo notas? A eso, Vane. en el sentido de que como que miente mucho. Siempre ella es la víctima y a mi hermana, bueno, la trata de lo peor, porque la verdad que la está pasando muy mal mi hermana. Ella no Ahí, sabe qué hacer con ese ella. que miente mucho es el excluido. Claro, Ese es el excluido. claro, así que si logro que mi hermana me siga, espero, ¿Qué más es porque para posible? aliviarle, claro, que para aliviarle un poco la carga a ella, porque ella la verdad que la noto muy mal y muy depresiva, tiene diabetes, tiroides, Ahí está. una vida muy Uy, rutina que digamos. ¿cuántos excluidos que hay ahí? Sí, un montón, ¿no? Así que Diabetes, eh,
tiroides, Oides. Ujú. ahí hay varios Así estudios, que varios. hay varias. Así que Sí, bueno, bueno, veremos qué sale, si alguna vez se anima. bien, de a poco, ¿viste? Que a veces no, las personas de a poco van entendiendo que hay que ir por ese lado o no será su tiempo. Vos estás haciendo tu trabajo, que eso es Exactamente. lo importante. Em, los niños criados por padres adoptivos les puede tocar alguna constelación de niños adoptados porque se ha excluido a los padres a los que le dieron la vida. Entonces ahí, si no integran primero a los que le dieron la vida, no podemos constelar a los otros, porque hay como un blanco, un vacío de quienes les vino la vida, es de los que primero tiene que honrar, aunque no los conozca. Porque, bueno, no nacieron de un repollo. Entonces, primero hay que constelar a los padres a los padres biológicos para después integrar a todos los demás, ¿sí? Pues que les pase a alguien que adoptado y que siente que su vida no va ni para atrás para adelante, puede ser porque no ha tomado todavía la vida que le vino de los padres biológicos. Integrar a papá, mamá, que se eligieron en algún momento y que después tomaron la decisión de darlo en adopción o no. A veces ni siquiera ellos tomaron la decisión. A veces tomaron por ellos la decisión, entonces, bueno, eso hay que ir a verlo también, ¿sí? Dice, ¿qué conducen las implicaciones? Que es el meollo de la cuestión acá son siempre las implicaciones. Alguien que fue enviado a un internado sin necesidad específica puede tener implicancias. Mi mamá siempre contaba que ellas eran 6 hermanas y que ella, mi abuela la mandaba mediodía pupila a una escuela de monjas. Y yo recuerdo que mi mamá lo contaba con un dolor, como que, ¿por qué les mandaban mediodía pupila y a todas sus hermanas no? Y a mí siempre me quedó eso. Yo decía, ¿por qué habrá sido, no? Eh, entonces, cuando yo leí, me acuerdo de esto que decía alguien que fue enviado a un internado sin necesidad, decía, wow, una implicancia ahí, ¿no? Y antes era muy común que a los chicos los enviaran a un internado o pupilo completo o medio pupilo, pero era súper común antes eso. Alguien que fue expulsado tuvo que huir del lugar de nacimiento. ¿Vieron cuando antes exiliaban a las personas que se tenían que ir a otro lugar? Bueno, eso también tiene implicancias, el desarraigo, ¿no? De una persona. Alguien con padres de diferentes nacionalidades. Hay mucha implicancia en un hijo que es nacido de padres de dos nacionalidades. ¿Por qué? Por las diferencias culturales. Ya, sí, Vane, vos. Le veo la cara, ¿viste? Y me voy acordando de las implicaciones de cada una de ustedes. Claro, porque vieron que los diferentes países tienen diferentes culturas y diferentes formas de ver todo. Por ejemplo, una argentina casada con un mexicano, vieron que los mexicanos son eh, ahí súper machistas, hay muchas implicaciones en gente de dos nacionalidades. Sí, Mel, contanos. Me hiciste acordar, Ava, su papá es venezolano y yo hace unas, sí, 2 semanas más o menos, hice como una especie de constelación con respecto a él, básicamente para cortar las lealtades, de Ajá, los padres los abandonos, de todo ajá. eso. Y nada, me recontra resonó porque yo lo hice, o sea, yo corté
sea, lo reconocimos, le devolvimos todo lo que era de él, que gracias a él Sí, está y agua. después otra cosa, chicas, agradecer a esta tierra que cobijó a esa persona que es el padre de tu hija, Exactamente, que también tiene exactamente. mucho de Venezuela, viste que cada país tiene sus dolores Vinieron y en la época donde estaba la guerrilla y toda la claro, cuestión, y generalmente el que salió de Venezuela es porque tenía un cierto poder vienen como adquisitivo. escapando, saliendo de esa malaria, claro, tiene mucha implicancia, mucho dolor, mucho resentimiento, mucho enojo con la realidad del país y todo eso termina cargando el descendiente. Sí, Ahí, con todo, con todo la parte negativa, agradeciendo lo positivo y quizás lo negativo también. sí, Eh, porque te enseñan de exactamente. alguna manera. Tiene que ver diferentes nacionalidades y también diferentes religiones. Por ejemplo, católico con, qué sé yo, protestante con un judío. Vieron que hay un montón si se casa un judío no se puede casar con un cristiano y si se casan uno se tiene que convertir, el otro. Bueno, todo eso que es distinto tiene muchas implicancias para los descendientes. Entonces, eso hay que ir mirando las realidades de cada uno. ¿Qué pasa con la parentalización? Dice. O identificación con los padres surge cuando los hijos quieren o deben darle algo a los padres. Esto sucede cuando los padres buscan apoyo o consuelo de los hijos. Cuando nosotros ocupamos a nuestros hijos como los bastones, donde, como nosotros les dimos la vida a los hijos también tienen que estar dispuestos a darnos algo a nosotros y no es así. Es ahí a donde nosotros hacemos agua. Yo me considero alguien que a veces hago agua con eso y como que lo recuerdo y digo, no, no, perdón, mi hijo no me debe nada. No me debe. Esta cosa, a ver, no sé si alguna vez a ustedes les ha pasado que los padres les digan, no, porque me debe la vida. Que te di estudio, te di la vida, te di esto, te di el otro, te di acá, bueno. Y la vida no es así para arriba, recuerden que siempre es el río que va hacia abajo. Que nosotros no devolvemos nada, sino que la única manera de devolver ese regalo tan grande que nos dieron nuestros padres es dar vida a nosotros, a nuestros hijos, nuestros proyectos, a nuestros sueños y demás. Dice, cuando los padres buscan apoyo, consuelo de los hijos. Un ejemplo muy claro es el padre que quiere que la hija, de la hija, el cariño que no recibe de su mujer. Es muy común, chicas, que en el medio esté esa hija mujer escuchando al padre y dándole consejos y escuchando todas las desgracias del padre que tiene con la madre. Ahí hay una implicancia jodida porque a nivel jerárquico, ¿quién estuvo primero? La mamá. ¿Quién se debe respeto uno con otro? En la pareja. Ahí la hija, nada que ver. Lo que pasa es que muchas veces los hijos quedan en el medio de esa situación, ¿sí? Y hay una implicancia que es mucho más jodida, que es cuando la mamá no está disponible como mujer y ocurren los incestos. Sí, y hay mucho más de lo que nosotros creemos. Porque el tema de los abusos y todo eso casi siempre está dentro del núcleo familiar, no es viene desde afuera, ¿sí? Y eso es porque hay una energía femenina, la de esa mujer, que no está disponible. Se le llama amor ciego a eso, que la hija dice, por amor a vos, mamá, yo me pongo en mi energía, se pone al servicio de papá. Cuando uno lo escucha es como, fuerte, ¿no? Pero de verdad que es así en constelaciones cuando lo miramos y como una frase sanadora es, lo hice por amor a vos, mamá, no lo sabía.
es una de las frases que se utiliza en la constelación, ¿sí? Muertes prematuras. Dice, todo lo que no ha sido superado en una familia y que no tiene un lugar en el corazón de los miembros de la familia ocasiona implicación. Esto es especialmente cierto para aquellos acontecimientos como el nacimiento de un bebé muerto o un niño que muere a una temprana edad. El dolor es reprimido muchas veces y cuando llegan más niños ya ni se cuenta ese niño que falleció. Más allá de ese dolor de la madre o el padre por la pérdida, de los dos por la pérdida, el enojo de los padres entre sí por la muerte de ese chico. Porque muy inconscientemente ahí se entran las culpas unos con otros. Entonces, vieron que cuando hemos hecho constelaciones que han sanado abortos, siempre han tenido que hablar esa mamá con ese papá, porque aparte la mamá, como lo lleva en el vientre, siempre por ahí es como que parece que la mamá sufre más que el papá. Entonces la mamá se enoja con ese papá porque no sufrió la misma cantidad de dolor que entonces en una constelación vamos a hablar. La mamá va a hablar con el papá para que entienda el dolor, el papá va a tomar su parte de dolor y de responsabilidad en esa pérdida y cuando realmente se acepten ellos dos, recién podemos hacer el resto, pero primero es entre ellos, jerárquicamente es entre ellos primero, ¿sí? Esas las muertes prematuras, muchas veces no se las cuentan porque les ha dolido tanto a las madres que muchas veces preguntamos cuántos hijos tenés y te dicen una X cantidad de hijos. Cuando preguntamos si han tenido un aborto, dicen que sí, pero no lo cuentan como hijo. Y ahí es una implicancia jodida para los que vienen después. ¿Sí? Lo hemos visto mucho a eso en las constelaciones. Si tanto a los niños que nacen muertos como los que mueren muy pequeñitos y los abortos pertenecen a la familia, son parte del destino familiar. El efecto de una muerte tan prematura es muy profundo y automático para todo el sistema familiar. Estas consecuencias no se dejan regir por el control individual. Tiene efecto directamente en los niños que vienen después y también los niños que ya pertenecían a la familia. O sea, el dolor es para todos lados, de la madre, del padre, los hermanos anteriores y de los hermanos que vienen. Es una implicancia muy jodida la de los abortos que no han sido reconocidos. ¿Qué hacemos en una constelación? Seguramente va a venir, alguien va a estar mirando el piso, ya sabemos que está mirando un muerto, hacemos la pregunta, nos dicen que sí, hacemos ingresar a alguien a la constelación y lo colocamos en el piso, en ese lugar a donde, para completar la mirada. Si no hay muchos participantes, podemos poner un almohadón o, por ejemplo, vieron que tejo cosas, vieron que a veces ponemos el muñequito tejido. Entonces ya, completando esa mirada, la constelación se empieza a mover, donde vamos a honrar a ese bebé, vamos a mirar ese destino difícil, le vamos a dar el lugar que corresponde, le vamos a decir que va a tener un lugar en el corazón nuestro, entonces ahí la constelación empieza a virar para otro lado, ¿sí? Siempre, siempre vamos a tener que reconocer a ese bebé. Después le podemos enviar a hacer un trabajo terapéutico a cada persona, con una plantita, prendiendo una velita para reconocer esa almita, buscar un angelito y ponerle el nombre y tenerlo ahí esta persona para que esté. O sea, eso ya es un acto psicomágico que cada uno verá cuál será la mejor manera de trabajarlo. En la constelación ingresamos una persona que va a ir al piso. Que por lo general vieron que al principio la persona está como con los ojos abiertos o está quizás sentada y cuando empezamos a hablar y a reconocer el destino y todo, esa persona ya se acuesta, cierra los ojos y parece de verdad un muerto. Entonces ahí ya se ha integrado por completo y ahí sí ya la constelación vieron que se empieza como a mover para otro lugar. Siempre es una implicancia la de las muertes prematuras que tenemos que tener.
Los sentimientos de culpa. ¿Quién ha sentido culpa alguna vez? Todos. Culpógenos al mango. Dice, en uno o más de los niños con diferentes intensidades se desarrolla un sentimiento de culpa porque ellos viven mientras que un hermano o hermana no pudo vivir. Los que tengan hermanos fallecidos antes que ustedes que hayan sentido culpa es porque inconscientemente hay ahí algo que dice, yo viví y mi hermano. Y uno dice, pero ¿por qué yo me siento así? Es algo muy inconsciente, ¿sí? Sí, Mel. Quería preguntarte con este Sí. tema. A mí me pasa con Javi que está cerrado mal a cualquier cosa en cuanto a que yo le digo biodecodifiquemos, constelemos, pero es solamente cuando vos quieres, porque si no, no puedo hacer nada. O sea, es así, y, o sea, ¿cómo se llama? Y está como un poco difícil la situación de hacer que tenga ganas. Que Claro. tenga ganas. Mira, si él no lo elige, tampoco vos podés hacer. Vos haces tu movimiento tuyo, el movimiento tuyo, y no le digas más nada. Viste que muchas veces las personas, mientras más les decís, menos lo quieren hacer. Sí. Entonces es como que se ponen más en contra, entonces déjalo. Primero, porque él todavía está en un proceso de duelo. Sí. Está en un proceso de duelo que va a llevar su tiempo, evidentemente, es más chico, no hacen 6 meses que pasó lo que pasó con Marcela, él tuvo el cambio de vida que él ha tenido, ha sido completo, o sea, es el enojo, todo lo que hay ahí, ¿no? Trabajalo vos, ordenate vos, ponete, o sea, si querés, hacer lo de los hermanos de nuevo, o sea, vos, el primer hermano, segundo hermano, o sea, sé de nuevo como yo en mi lugar, vos en el tuyo, yo en mi lugar, vos en el tuyo, como para acomodarte de nuevo todo. Y deja. Sí, ok. Sí, es lo que trato de hacer, o sea, no ponerme en el lugar de mamá, que incluso se lo he dicho, o sea, me da un poco de cosa, le digo, decirte esta frase, le digo, pero no soy tu mamá. O sea, yo tengo que rabiar, y si tengo que rabiar, tienen que ser con mis hijas, no con vos. Claro. Y si no querés vivir y no querés, ¿por qué no querés? No puedes vivir conmigo. Sí, está en una etapa todavía de negación. Sí. Y de enojo. Hablamos, pero es una cosa que le cuesta y cuesta y cuesta Y sí. y cuesta. Más allá por lo de menos, eso, acordate que Marcela lo tenía, era el bebé. sí, además de tener 3, bueno, he trabajado desde mi lugar toda la parte de reconocer a mis hermanos, Jimena, Jonás, Claro. Alejandra, que encima es muy loco, mira cómo mezcló todo, por Dios. Mi Y hijo, ahí vas a tener que elaborarlo vos porque aparte a veces la familia no es la elección de la familia sanar, ¿eh? Es la nuestra nomás. Y ahí no podemos hacer nada, ni con nuestros hijos, ni con nuestras parejas, ni con nuestros hermanos, ni con nadie. Somos nosotros los que queremos sanar, los demás no, y bueno, a ver, ¿qué me quiere decir esto a mí, no? ¿Qué es lo que yo todavía tengo que seguir aceptando? ¿Qué es lo que me cuesta ver de eso? ¿Sí? Entonces, sentimientos de culpa, seguramente si tenemos hermanos fallecidos antes que nosotros, los laburamos porque nosotros al contrario, deberíamos agradecer que nosotros sí tenemos vida y honrar el destino de cada uno de nuestros hermanos. Dice, debido al dolor que acompaña esta muerte, siente que no pueden llevar una vida sana y feliz. De una manera completamente inconsciente quieren compartir el destino del hermano muerto. Entonces vamos a encontrar gente que dice,
porque a mí la vida me cuesta un montón. Seguramente preguntemos si no tienen un hermano fallecido antes. Es como que cuesta el doble la vida. Después dice el tesigo, que es una palabra muy de las constelaciones. Dice, vemos así que a menudo uno o más de los hijos nacidos después de esta pérdida no pueden encontrar su lugar. Muchos buscan la muerte participando de deportes extremos o cosas que tengan mucho implicancia de peligro de perder la vida. Es como querer seguir en la muerte de alguna manera a esos hermanos que fallecieron. Por eso es el testigo. Él dice, el hijo quiere con su comportamiento sacar a la luz lo que no ha sido superado en el sistema familiar. Deportes de riesgo, automovilismo, parkour, pero todo lo que sea implicación de peligro en la vida de uno, puede ser que estén siguiendo en la muerte a esos hermanos, o quieran, o sea, sale a la luz que hay que integrar a alguien que murió antes que ellos, o que se suicidó, puede ser también. Dice, el hijo quiere con su comportamiento sacar a la luz, yo tomo tu lugar, déjame hacerlo por ti, quiero estar contigo. Son como las palabras que se podrían decir. En las constelaciones vemos que los hijos toman esta actitud interna por el amor ciego y por ese mismo amor viven esta actitud en sus vidas de adulto. A veces los padres, la madre generalmente no puede soltar a ese hijo que han perdido. Se encuentran emocionalmente atados y tienen menos o ninguna fuerza para los hijos en vida. Vieron que a veces las mamás pierden un bebé y automáticamente quieren quedar embarazados y tener otro, ese que se le llama el hijo de sustitución. Ese hijo de sustitución va a cargar con mucha implicancia, porque es un hijo que está sustituyendo a otro y ahí es algo que realmente le va a costar mucho la vida a ese niño, ¿sí? Dice, en estado emocional conduce a veces al suicidio o a un suicidio encubierto a través de una enfermedad o adicción. Todo lo que tenga que ver con enfermedades en niños chicos que nacen ya con una enfermedad congénita que se le dice, tenemos que ir a mirar cuántos niños antes han muerto, que ya el que vino viene con esa carga y ese peso, ¿sí? Es como un suicidio encubierto, sería, ¿sí? Cuando que no lo vamos a tratar en el niño, sino lo vamos a tratar con la madre, que venga a una constelación. Darle un lugar a los muertos, nosotros siempre le tenemos que dar un lugar a los muertos, porque si no le damos lugar, se produce la implicación ahí del excluido que va a venir a nuestra vida. Cuando muere un familiar, y a nosotros nos duele mucho, acá hemos perdido, creo que todos hemos perdido madres, padres y demás, y a veces nosotros en ese dolor tan grande que tenemos no aceptamos la pérdida de ese familiar. De hecho, yo cuando mi papá murió me enfermé, lo quise seguir en la muerte de alguna manera a mi padre. A veces es con una enfermedad como lo que me pasó a mí, a veces es con un síntoma físico que nos marca algo, porque de alguna manera lo que pasó ahí es que nosotros, desde nuestro entendimiento, no aceptamos lo que pasó con ese padre. El destino, ¿no? Que era ese. Hasta ese momento, morir como murió y todo lo demás. Cuando nosotros no podemos aceptar el destino de la persona tal y como es, ahí es cuando nos explicamos. Nos enfermamos, se nos va el cuerpo, se nos va la cabeza y después si no lo tratamos, eso va hacia las otras generaciones. Porque en realidad nosotros no somos quienes para decir qué era lo que le tenía que pasar a mamá, papá o a cualquier ser querido que se va, ¿no? Pero en esta cosa de amor que tenemos ciego hacia la persona, lo seguimos en ese destino porque no aceptamos que hasta ese momento era la vida de esa persona.
Em, entonces, este amor mágico, este amor ciego que tenemos hacia nuestros seres queridos que fallecen, si nosotros pudiésemos entender que nuestros muertos solo descansan en paz cuando los vivos viven, como decía Hellinger, dice, nuestros muertos solo descansan en paz cuando los vivos viven. Ahí realmente, y lo vemos en la constelación, que está el muerto en el piso con los ojos abiertos o sentado, y cuando empieza a hablar la persona con el muerto, a ver el destino, a integrarlo, a decirle, aunque me duela mucho que hayas partido, reconozco tu destino, te honro, y es como que ¡pum! El muerto se va acostando, se va poniendo de costado, cierra los ojos, hasta incluso a veces dicen, ahora sí, como y lo hemos visto en las constelaciones, como que el muerto no descansa en paz hasta que el vivo acepta su destino. Porque en realidad no está aceptando el destino del otro ni el propio. Ahí hay dos implicancias, hay dos cosas que está excluyendo. Entonces, en las implicaciones acá tenemos mucho para ver. Miren, yo estoy por la hoja 15 y son 47. Es un tema pesado el de las implicancias. Siempre han sido clases que no son las de muerte, implicancias, pero es lo que realmente se ve todo en las constelaciones. Ahora, hasta acá, hasta la hoja 14, yo voy a ver, vayan leyendo de a poco lo que va quedando, por si hay algo que no entienden, que tiene que ver siempre con ir integrando los destinos de cada cosa que va pasando. Sobre todo, entendiendo que tenemos que honrar el destino de los muertos, de los vivos, los destinos difíciles, del que hizo las cosas bien, del que no las hizo bien, a nuestra visión, ¿no? Cuando podemos integrar a todos ellos, realmente nosotros empezamos a tener una vida sin bloqueos. Entonces, vayan leyendo esto. La semana que viene constelamos Paula. La semana que viene, viejita, le decías a Paula para que lo constele Buenísimo. o la flaca o Mel, alguna o Vane. Ella en este horario tiene su clase de Bien. doblaje, pero le puedo decir si puede salir media horita antes. ¿Está bien media horita? O sea, Claro, tipo, a las creo que ella es de 20:30. 7. Exacto, ella es de 7 a 9, de 19 a 21. Ajá, Le voy a preguntar si puede salir a sí las puede. 20:30. Si no, bueno, buscamos otra persona para constelar. Pero Ya sí, se los yo creo que sí. aviso en el grupo enseguida. Dale, Así tenemos toda la semana para y buscar si tiene ella no toda la pudiera. semana para buscar si no es así. Vayan leyendo esto de las implicancias, ármense como yo lo mejor que hice cuando recién empecé a estudiar fue que me hice cuadros sinópticos. O sea, implicancia tanto, tal cosa, implicancia tanto, tal otra, para ir sabiendo más o menos de qué se trataba cada implicancia. Eso fue la primera parte. Después ya, cuando uno lo va viendo todo el tiempo en las constelaciones, ya eso ya no lo necesitan. Pero un cuadro sinóptico es como una buena forma de aprenderse el tema de las implicancias de lo que es muerte, de lo que es enfermedades y demás, que es como la parte que nosotros vamos y constelamos tanto con los vincores como en presencia, tiene que ver con implicancias, con quienes estamos implicados, con qué destino, con qué vida o con qué realidad que no vimos o que nos enojamos. Y siempre recuerden, estamos implicados porque no hemos visto o no hemos reconocido, no hemos aceptado. Cuando se acepta un destino o una persona, deja de estar la implicación, deja de estar ese peso. Entonces, se trata de aceptación, que uno de los primeros capítulos, ¿se acuerdan? De aceptación, que a veces nosotros sentimos como que, ay,
estamos enojados con eso, pero cuando empezamos a hacer pregunta de, ¿es verdad realmente que estamos enojados o que nos está jodiendo la vida? Nos vamos dando cuenta que es mentira, que no es verdad, que le hemos puesto un peso extra que nada que ver, ¿sí? Flaca. Negra, ¿sabés que está? Bueno, con esto que estaba hablando de las implicancias y todo eso, yo cuando era chica era re suicida. Todo, siempre me quise matar. Te juro, que también me tiraba de los autos andando. 3 años tenía cuando, 2 o 3 años tenía cuando me quise tirar de un primer piso donde vivíamos en el departamento, que mi mamá estaba embarazada y me alcanzó a enganchar del jardinero porque estaba diciéndole adiós mundo cruel. O sea, yo sabía que el mundo era cruel desde los 3 años. No, flaca, por Dios. O sea, sí, después vivíamos en el departamento y yo tenía la más grandecita y también me quería tirar del balcón y siempre había alguien que me socorría. O sea, era como que, por ejemplo, en este caso era un tío que yo le decía tío que fue del corazón siempre, mi tío Raúl que yo siempre te hablaba, y él Sí. siempre me decía, ¿cuántas vidas me debes vos a mí? Y yo le decía, pero no sé para qué me rescataron tantas veces. O sea, sí. No, bueno, pero era Después, el muerto que intentaba hablar, flaca. ¿A quién bueno, mataron, después, asesinaron? las calles transitadas, me cruzaba y mi mamá siempre, o sea, era, yo creo que mi mamá, no sé, pobre, no se murió Pobre infartada tu porque, vieja. pero me agarraba de todos lados, tenía la cara marcada porque mi hija tenía uña larga, entonces ella donde alcanzaba a pescarme me manoteaba de la desesperación. Y tenía 5 años cuando veníamos del jardín, me tiré del auto andando. Abrí la puerta y me tiré. Entonces ahí hay un muerto que quería hablar por intermedio tuyo, que quería ser visto, alguien que asesinaron o alguien de tu familia que asesinó a otro, alguien quería hacer, porque, por ejemplo, los niños que son hiperactivos, es un muerto que está hablando a través de ellos, ¿eh? Todos los niños con hiperactividad tienen un excluido encima que quiere decir algo. Así que ahí había alguien que o lo mataron o El un suicidio. abuelo. El Claro, mi abuelo. abuelo. El abuelo, claro. No, El papá ¿y de vos mi te mamá que lo acordás habían de eso? matado. ¿Y vos te acordás de eso? Y yo me acuerdo porque, bueno, mi mamá lo fue contando después, pero cuestión de que acá estoy. He sobrevivido. Porque yo era muy chica. Claro, nena. Ay, Dios. Y otra que, Mirá bueno, vos. mis papás pobres, yo creo que, gracias, pobres padres. Pobres padres de la hija Claro. que le tocó porque yo Imagínate, era María, una insufrible. hija suicida. Ay, no, por favor. No, es que Por eso cuando empezaste a hablar de todo eso dije yo, ay, me fui haciendo como, ay, ay, la flaca. Ay, me han hecho reír, flaca. Bueno, entonces, fíjense qué más implicancias tienen ustedes, qué cosas locas han hecho, con quién con quién no han hablado, porque bueno, pero ahí ya se me pasó, ¿eh? hay mucho para Ya ver. no soy más suicida. Ya está, ya, ahora te gusta la vida, gracias a Dios. Ay, Dios mío. No, bueno, chicas, vayan viendo las implicancias estas, que está buenísimo para que lo tengan bien en cuenta, porque de esto se tratan las constelaciones, de las implicancias. ¿Que cómo hacemos en una constelación individual? Sacamos un Vincor para la persona y sacamos un Vincor para la implicancia. Del color que salga, vemos de dónde puede venir. Si sale gris, viene de los bisabuelos; si sale amarillo, viene de los abuelos; marrón, de los padres; o puede ser algo que no hayamos visto, que salga color negro, de nuestra línea, ¿no? Ahí un hermanito fallecido, o alguien o un niño no reconocido, alguien que haya, porque el color de cabello es lo que nos quiere decir. Siempre buscamos eso para ver desde dónde es que la venimos cargando, ¿sí? En nuestra vida, ¿a quiénes miramos? A nuestros abuelos. Nosotros, vieron que generación por medio es como que se repite. Entonces, nosotros a quien más tenemos que mirar es la vida de nuestros abuelos.
qué ha pasado con la vida de nuestros abuelos y ahí vemos todo lo que podemos estar, lo que no resolvieron ellos, nosotros estar implicadas con eso, ¿sí? Siempre miremos al abuelos paternos, maternos, lo que nos hayan contado. A veces nos cuentan mucho, a veces no nos cuentan, pero después en una constelación siempre va a salir. Así es que tranqui, van sacando todo. Chicas, les he dado mi vida y más, como decía